Si crees que el líquido de las rodillas es lo más valioso que tienes, prepárate que te voy a volar la cabeza. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Bienvenidos tripulantes, en esta ocasión les traigo un par de obras increíbles que es una lástima enorme que no tengan más popularidad. Y más en estos tiempos que pasamos, ya que a alguien se le olvidó cocinar bien su murciélago. Y esto es Repo de Genetic Opera y Repo Man, un par de películas extraordinarias que nos responde la duda: ¿Coppel y Elektra son los más molestos para cobrar deudas? Pero como dicen en estas películas y en tu zona peligrosa preferida, vámonos por partes. Así que, ¿qué es Repo? Bueno, amiguito, vamos un poco al futuro distópico, no tanto viendo cómo van las cosas. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Y veremos que en esta época hay una compañía que creó una serie de órganos artificiales tan buenos que no existe ningún problema cuando te los trasplantan. Pero eso no es todo, sino que son mejores que los órganos naturales. ¿Quieres un ojo con rayos X? Claro, sin problema. ¿Crees que podrías llegar a utilizar unas cuerdas vocales que generan ultrasonido? Por supuesto, ¿las vas a querer solas o con papas fritas? ¿Qué puede tener un intestino delgado con un portavasos? Me ofendería si no fuera así. ¡Qué buen servicio! Y todo esto suena mamalón hasta que lees las letras chiquitas y te das cuenta de que tú no eres dueño de los órganos. Algo así como pagar tu casa con Infonavit. Solamente la estás rentando y ahí te preguntarás: entonces, si no logro pagar mi nuevo oído biónico con Wi-Fi incluido, ¿qué pasará? Pues ahí, amiguito, es donde empiezan ambas historias. Envié el dinero esta mañana. Espero que lo hayas hecho. En 48 horas tu órgano es mío. Bueno, amigos, el Repo es bastante cabrón y empezamos con lo que, en mi opinión, es la primera de estas dos películas, que no tienen ninguna relación más que la que se me ocurrió a mí empezando a escribir esto, que deben entender para entender este desmadre. Repo Man. Esta película está basada en la novela Repossession Mambo de Eric García y todo comienza en el futuro cercano, donde ya los órganos artificiales son fáciles de conseguir, pero no tan baratos. Nuestra historia empieza con Remy, no el vato al que todo le pasa del anime del mismo nombre, quien es nada más y nada menos que Jude Law, a quien seguramente recordarás en papeles como el Dr. Watson en compañía de Robert Downey Jr. o como Dumbledore en Animales Fantásticos. Este fornido hombre sin escrúpulos y con una misión que hacer es, como seguramente ya se imaginarán, un Repo Man que trabaja para uno de los bancos de órganos más importantes de la industria. Y no solo eso, sino que junto con su compa Jake, quien no es un pedo mágico, es una de las mejores parejas. Es decir, es un cirujano experto, pero con la diferencia de que sus pacientes no tienen que quedar vivos, solo debe recuperar los órganos que no pagaron. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues Remy tiene un problema enorme. A su esposa no le gusta ni un poco la forma que tiene de ganarse la vida a su marido, y menos aún cuando su hijo le pregunta qué hace papi en el trabajo. La vida de ensueño de Remy se va al demonio cuando tiene que ir a recoger un corazón que, para acabarla de joder, es de su artista de soul, nada que ver con la película de Disney, favorito, T-Bone. Mientras realiza la extracción del órgano, sufre una descarga eléctrica que lo daña de manera grave, lo cual lo lleva a perder su corazón, justo así como hizo tu exnovia contigo. Luego de esto, la agencia para la que trabaja le vende un corazón artificial para salvarle la vida, comillas, aunque Remy se niega a aceptarlo debido al riesgo que corre en caso de no poderlo pagar. Y como realmente quiero que la veas, hasta aquí dejo esta película, donde créeme que verás de todo. Si eres fan del cine de acción, esta película es para ti, así como este canal, así que no olvides darle like, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo. Mientras tanto, continuemos. Ahora vamos con la segunda película, Repo de Genetic Opera. Este es un musical de lo más genial que vas a ver. Los personajes son increíblemente bien construidos y maneja una estética tan cyber, diesel o gótico que la amarás en el primer momento en que la veas.
Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados. Aquí podemos ver un mundo mucho más loco que en la película anterior. Vemos depravación y locura por cada lado que miremos. Gente que despilfarra el dinero en diversiones a caudales, casi tanto como tú al ver el videojuego nuevo. El personaje principal se llama Shiloh y es nada más y nada menos que Alexa Vega, a quien seguro recordarás de Mini Espías. Ni mientras, todos la vimos, así que relájate y disfruta. Esta chica nos cuenta cómo es su vida en este mundo extraño donde las personas pagan no solo por órganos, sino por operaciones de lo más banales. Todo esto gracias a una superdroga conocida como Zydrate. And the Zydrate gun goes somewhere against your anatomy. And when the gun goes off, it sparks and you're ready for surgery. Quien nos cuenta la historia es nada más y nada menos que el Grave Robber, un personaje del submundo que se dedica a vender Zydrate extraído de los cadáveres que pueblan la ciudad. De ahí conocemos a Roti Largo, el fundador y dueño de Jinko, quien es el héroe de la gente gracias a que lo salvó de la muerte con sus productos, y este mismo tiene 3 hijos, los cuales son Pavi, Luigi y Amber, quienes son hijos de Roti y son, como todo Junior, totalmente insufribles. Y tú dirás, pues ¿qué demonios que hay cadáveres en las calles? Pues amiguito, hubo una epidemia tan destructiva en el mundo que destrozaba los órganos de la gente. Pero llegó la superempresa Jinko con unos flamantes y 100% libres de virus, órganos nuevos y lo mejor de todo, baratos. Eso hasta que lees las letras chiquitas. Ni siquiera leíste el contrato, ¿sí? ¿Todo suena súper chingón? Claro, hasta que te llega la cuenta y así como tu amigo, el que se chingó más de 5 chelas, 1 litro de ron y 2 tequilas, tú sabes quién eres, al momento de llegar a la cuenta no está. Pues, ¿qué crees? Que tendrás que pagar o el Repo Man irá por ti. Esta es una historia que, créeme, teniendo el talento de una cantante como Sarah Brightman, es algo que no puedes dejar pasar. Sarah le da vida al personaje de Blind Mag, un cantante de ópera que al nacer ciega hizo un trato con Jinko por unos ojos nuevos que, como ella misma dice, hacen más que ver. Como dato curioso, se dice que el personaje de Ravi inspiró al Joker de Muerte de la Familia. Esta película definitivamente cambia por completo el concepto de me costó un ojo de la cara a algo mucho más literal. Pero lo manejan de una manera tan bien planteada que te hace pensar que no falta mucho para que empecemos a tener un negocio de este tipo en cuanto la oportunidad se presente. Así que esto es todo por este video, mis queridos tripulantes. Vayan a ver estas bellísimas películas y díganme, ¿qué opinan de los personajes y las historias? Pónganlo en la caja de comentarios para ver cuántos opinan como tú. Y utiliza el hashtag La Nave Poseedora. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que aquí, en La Nave Geek, tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.